servir en las subsiguientes clases y tiene que ver con lo del conflicto armado interno, también con los acuerdos de paz. Lo encontré, así que se los comparto de una vez sobre el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Entonces se los comparto de una vez. Respecto al tema de hoy, estimados estudiantes, vamos a compartirles, denme un segundito, voy a compartirles, esto lo tengo aquí lo tengo en el buscador. Es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces se los voy a compartir también por este medio, ya que los tenemos por acá. Bien, por acá se los dejo. Es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionado al tema que nos atañe el día de hoy, que es la violencia estructural. También hay otro documento que les quiero compartir, solo denme un momentito. Vamos a ver. Vamos a quitar esto de acá. Vamos a quitar esto también. Vamos a ver. Quiero ver, aquí hay otro documento. Hay otro documento siempre de la violencia estructural y se los voy a compartir también. Espero les sea de utilidad para los efectos de nuestro tema. Bien. De igual forma, voy a tratar de compartírselos en Classroom y en Moodle también. Vamos a buscar los diferentes medios que tenemos para podérselos compartir y que ustedes tengan ese libre acceso a esos documentos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Tenemos, en cuanto a la violencia estructural, hay un autor, Altung. Él menciona en cuanto a qué debemos entender por violencia estructural, ¿verdad? Y hace alusión, también tengo otro documento, ustedes. Esa es una tesis en nuestra universidad. Déjenme ubicarlo acá. Mm, Ahí me comentan si pudieron acceder a esos documentos. Bien, voy a quitar esto de acá. Bien, muy bien. Dentro de esta temática de la violencia estructural es muy importante que tomemos en cuenta los diversos factores que influyen en la misma, ¿verdad? Y dentro de esos cabe mencionar la pobreza, ¿ya? Ese derecho que se tiene al desarrollo como establecen los diferentes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y también lo que establece nuestra Constitución Política de la República, ¿verdad? En ese sentido, son aspectos importantes que tienen que ver, digamos, como factores en determinado momento determinantes de la violencia estructural. Bien, voy a dejar de compartir acá y les voy a compartir uno de los links que tengo abierto. Deme un momentito. Vamos a buscarlo acá. Hay un documento también que menciona derechos humanos entre violencia estructural y violencia penal, que es lo que estábamos compartiéndole ahí en la chat de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Vamos a compartir ese documento por acá. Muy bien. Bien, ahí lo tenemos. Cuando hablamos de los derechos humanos, estos derechos humanos, este es un documento que tenemos relacionado precisamente
que está compartido en el chat de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y mencionan violencia estructural y violencia penal, ¿verdad? Recordemos que en ese sentido, el autor por ejemplo, Alessandro Barata, eh, es un profesor italiano, y menciona él el tema y hace una relación entre la violencia que es estructural, pero también hace alusión a la violencia penal. Recordemos que el derecho penal es una violencia, ¿ya? De hecho, se dice que el derecho penal es violento. Entonces, el único que hoy en día está facultado para utilizar la violencia como medio de represión de la delincuencia, digamos, es el Estado. Ya no se da como en los primeros estadios de la humanidad, o los inicios, podríamos decir, de derecho penal, que se daba la venganza privada, después la venganza divina, y posteriormente es el Estado el que asume esa venganza, ¿verdad? Y es quien en nombre de la sociedad va a castigar, pero viendo el derecho penal como un castigo, no como lo establece nuestra Constitución. En ese sentido, vamos a ubicarnos en la Constitución, cuáles son las finalidades de la pena. Voy a pedirle favor a alguien que nos colabore. Vamos a hablar aquí a Carlos Morales, por favor. Veamos al artículo 19, por favor, estimado Carlos, de la Constitución Política. Carlos Morales, por favor. Ahorita, licenciado. Gracias. Artículo 19, Sistema Penitenciario. El sistema penitenciario debe tener a la readaptación social y a la recaudación de los reclusos y cumplir en el tratamiento de los mismos, con las siguientes normas mínimas. Quedémonos ahí, por favor. Gracias, Carlos. Ojo. Entonces, cuando se habla de violencia penal, se piensa en un derecho penal, ¿ya?, castigador. Modernamente, ¿ya?, el derecho penal ya no tiende a eso. El derecho penal tiende precisamente, ¿ya?, a la readaptación social, ¿ya?, y a la reeducación de los reclusos. Eso es lo que busca. Pero estamos hablando dentro de un Estado eh, respetuoso de los derechos humanos. Es decir, esto con fundamento en lo que nuestra Constitución Política de la República establece. Entonces, eso es precisamente. Gracias, Oscar. Efectivamente, la rehabilitación, por eso dice reeducación de los reclusos, y cumplir con ese tratamiento de los mismos, de las formas que establece a continuación este artículo. Entonces vemos que en determinado momento el Estado utiliza esa violencia, porque ¿acaso no? El sistema penitenciario, por supuesto, que debe perseguir estos fines, ¿ya? Pero ¿cómo los tratan en prisión? ¿Mm? No los tratan muy bien. ¿Ya? Y en ese quehacer, ¿ya?, debe cumplirse precisamente con el artículo 19 de la Constitución, para hacer efectivo precisamente, ¿ya?, estos derechos humanos plasmados en nuestra Constitución Política. Bien, vamos a continuar entonces. Veamos en ese sentido los derechos humanos y las necesidades reales. Dicen, ojo, aquí estamos hablando, ¿cuáles son las necesidades reales de la población? ¿Mm? Se habla de un concepto complejo, ¿ya? Y el autor establece que está integrado por dos elementos: hombre y derecho. Pues hablamos de derechos humanos. ¿Se recuerdan ustedes cuando iniciamos con nuestro curso? Empezamos a hablar
lo que era derechos, ¿ya? El derecho a tener derechos. Entonces, estos elementos están vinculados entre sí, por supuesto. Hay una relación de complementariedad y en algún punto de contradicción. Hombre y derecho. Complementariedad en el sentido de que lo que pertenece al hombre en cuanto tal, según el derecho. Ahora pensemos en algo, yo los invito a analizar. Fíjense pues, recordemos lo que mencionábamos. Las constituciones, las cartas de derechos humanos, ¿ya? No otorgan derechos. ¿Mm? No declaran derechos. Lo que hacen es reconocen los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son inherentes a la persona humana. Entonces, nadie puede venir y decir, ah, este es un derecho y entonces ahora sí lo tienes. Pero hablando de derechos humanos, por supuesto. ¿Ya? Entonces, la Constitución lo que hace es reconocer esos derechos. No los va a otorgar porque pertenecen a la persona humana. Ahora, si hablamos del derecho en general, por eso parece una contradicción, ¿verdad? Esa contradicción, dice el autor en el sentido de que, en que el derecho no reconoce al hombre, ¿no? Lo que le pertenece en cuanto tal, es lo que estamos mencionando. Y esa era una pregunta que planteé en el examen, ¿verdad? ¿Cuánto a los derechos humanos si la Constitución otorgaba, reconocía o declaraba derechos? ¿Ya? Como en punto de partida podemos decir que entonces que aparentemente hay una contradicción, ¿ya? En el sentido en que el derecho no reconoce al hombre sus derechos humanos, porque ya existen desde el momento de la concepción, según lo que establece, ¿ya? El artículo tercero de nuestra Constitución. En el artículo tercero de la Constitución, ¿ya? Reconoce precisamente esos derechos humanos desde la concepción, fíjense ustedes. Entonces el derecho no nos los va a otorgar. Bien, en esta relación, por supuesto, obedece al hecho de que en la historia de nuestra cultura humana, hombre y derecho son definidos desde el punto de vista ideal, como una remisión recíproca y hasta cierto punto necesaria, ¿verdad? Necesaria porque sin el derecho, ¿ya? Recordemos, el derecho tiene una funcionalidad, ¿ya? Sin derecho, imagínense, prevalecería la ley del más fuerte, ¿ya? Algún autor dice que el derecho es el punto medio entre la anarquía y el despotismo. Está el derecho en medio, porque es el que pone orden, ¿ya? Es el punto medio entre la anarquía y el despotismo. Bien. En ese sentido, también podemos mencionar, una compañera participa y dice que en la realidad, pues es distinto a lo que plasma nuestra Constitución, ¿verdad? ¿Por qué razón? Si ustedes se dan cuenta, a lo largo de nuestras clases hemos tratado de estar analizando muchos artículos de nuestra Constitución. Nosotros, como estudiosos del derecho, tenemos la obligación de conocer nuestra Constitución, ¿ya? De manera que aquí, precisamente, en los distintos artículos que hemos analizado a lo largo de las clases, pues nos hemos dado cuenta de muchas realidades jurídicas, ¿ya? En contraposición a las realidades sociales,
como el caso que comenta la compañía. Bien, entonces hay una relación recíproca entre el derecho y el hombre. Entonces la idea de hombre es definida en relación con la esfera de libertad, ¿ya? Esa libertad entendida como autonomía, ¿verdad? Autonomía en el sentido de que se vale por sí mismo, ¿ya? Y con los recursos que en la historia de los ordenamientos políticos son reconocidos como derechos de los individuos y de los grupos. Entonces la idea del derecho, o sea, del derecho justo o de la justicia, es definida en relación con las libertades y con los recursos que deben ser reconocidos a las personas y a los distintos grupos en determinada sociedad, ¿ya? Para que estos precisamente satisfagan sus necesidades. Entonces vemos que en esa tensión entre lo que es y lo que debe ser, lo que mencionábamos del sistema penitenciario, lo que es y lo que debe ser. ¿Qué es lo que es, digamos, el deber ser, el ser y el deber ser? ¿Qué es lo que sucede en la realidad social? ¿Ya? ¿Qué es lo que establece el deber ser? ¿Ya? Digamos, en ese caso, los derechos que son reconocidos a las personas y a los grupos, ¿verdad? Para que en realidad satisfagan esos derechos. Bien. En este concepto de derechos humanos se indica no solo la posible divergencia, ¿verdad?, entre el derecho como es y el derecho como debe ser. ¿Mm? El artículo que mencionábamos, el artículo 19, y que acertadamente una compañera lo mencionaba, sino entre lo que debe ser según el derecho, ¿ya?, que es el derecho vigente o positivo, y lo que es los hechos, ¿ya? Es decir, lo que sucede en la realidad social, lo que se ve a diario. ¿Ya? En el primer caso, pues, se refiere a las injusticias del derecho, ¿ya? Y más precisamente a ciertas normas que hacen parte del orden jurídico existente. Y en el segundo caso, perdón, a las ilegalidades de los hechos, a todos esos hechos que contrarían en determinado momento el deber ser, ¿ya? Y que violan normas precisamente del ordenamiento jurídico. Y aquí es importante hacer esa distinción, pues estos hechos pueden ser normativos, ¿ya? En particular, acciones y decisiones de órganos com- competentes previstas en las reglas de producción del ordenamiento como fuentes de normas, es decir, en este caso, el organismo legislativo, ¿ya? Y en todo caso, también las decisiones que tome el ejecutivo o el judicial, ¿verdad? Piénsese, por ejemplo, en decisiones del legislador, que es lo que mencionamos, de los jueces y de los órganos del gobierno y de la administración pública, ¿ya? No es raro que estas decisiones y las normas que ellas producen en ese nivel del ordenamiento jurídico estén en contraste con normas de grado superior del ordenamiento nacional, ¿ya? O con normas del ordenamiento supranacional. Ahí nos estamos refiriendo a todas aquellas normas, eh, se refiere a cartas de derechos humanos, convenciones y tratados en materia de derechos humanos, ¿no?, que van a tutelar derechos humanos. Por eso reitero la importancia de conocer nuestra Constitución. Bien, vayámonos al artículo 44 y el artículo 46. Vamos a pedir favor que nos colaboren con la lectura. Cristian Juárez, por favor. Ubiquémonos en el artículo 44 en el primer párrafo, por favor. Ahorita voy. Gracias. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella,
son inherentes a la persona humana. Muchas gracias, Cristian, muy amable. Veamos, estimados estudiantes. Entonces, esos derechos que pertenecen al ser humano, y por supuesto las garantías, mencionábamos esas garantías el otro día, ¿se recuerdan? El amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad. Esas son las tres garantías que no se les va a olvidar, que tiene nuestra Constitución. ¿Para qué? Para proteger a la persona humana, para que en determinado momento se estén violentando los derechos inherentes a la persona humana. Entonces tenemos la exhibición personal y tenemos el amparo y tenemos la inconstitucionalidad. Estas garantías, en el caso de la exhibición personal, es una garantía de la libertad, ¿ya? Y el amparo, su ámbito de aplicación es amplio, es extenso, porque no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Espero que ya se hayan ubicado ustedes en su artículo correspondiente. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo, o sea, el ámbito de acción, ¿ya?, del amparo es enorme, ¿ya? Abarca todos aquellos derechos inherentes a la persona humana. Cuando hay una amenaza, ¿ya?, de violación a un derecho humano, o cuando ya ha surgido esa violación, entonces para restaurar, ¿ya?, o para prevenir. El amparo es como un paraguas que nos protege, ¿ya?, de la arbitrariedad. Ahí están los mecanismos de protección de los derechos humanos. Y la inconstitucionalidad en caso de que, según lo que establece el tercer párrafo del artículo que el compañero Cristian nos daba lectura, fíjense ustedes que serán nulas ipso iure. Las leyes, bueno, aprueban una ley el órgano encargado, ¿ya? El órgano encargado de legislar y crea una ley que violenta derechos humanos. ¿Qué debemos hacer entonces? La inconstitucionalidad. Aquí están los mecanismos de defensa de los derechos humanos, ¿ya? No hay otros mecanismos más que estos. Si la Constitución, nuestra Constitución, nos da las herramientas suficientes para proteger los derechos humanos. Utilicémoslos. Primero conozcámoslos, estudiémoslos, ¿ya? Bien. Serán nulas ipso iure las leyes, ya poníamos el ejemplo, ¿ya? Y las disposiciones gubernativas, bueno, una resolución administrativa, un reglamento, que muchas veces eh, quienes ejercen el poder en determinado momento utilizan mecanismos para de alguna forma controlar cierta actividad del ciudadano. Y si violenta, ¿ya?, los derechos establecidos en la Constitución o que garantiza la Constitución serán nulos, ¿ya? Dice, y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, ya sea municipal, administrativo, en todo el ámbito de la palabra administrativo. Y sobre todo, fíjense, estimados estudiantes, que en el ámbito administrativo es donde más se violentan las garantías en determinado momento, esos derechos, quise decir, que están establecidos en la Constitución. El derecho de defensa, la presunción de inocencia, ¿ya?, que son derechos humanos, ¿ya? Entonces, o de cualquier otro orden que disminuyan, ¿m?, que restrinjan, porque la ley lo que hacen es restringir o tergiversen. ¿Qué cosa? Los derechos que la Constitución garantiza. Bien.
Y el artículo 46, que lo hemos estado analizando también, establece la preeminencia del derecho internacional sobre el derecho interno. Bien, vamos a seguir. ¿Qué nos emociona aquí cuando ustedes participan? Bien. Entonces, dice que violen normas del derecho supranacional que tutelan derechos humanos. Cuando no se trata de derechos normativos, las ilegalidades se refieren a comportamientos, ¿ya? Ojo con eso, ciertos comportamientos, ¿ya? O sea, cuando no se trata de derechos pues, establecidos en la Constitución o en alguna ley, ¿verdad? Las ilegalidades se refieren a comportamientos, situaciones y relaciones sociales, que violan normas positivas del ordenamiento nacional, del ordenamiento supranacional o internacional, que van a tutelar o reconocen derechos fundamentales o derechos humanos. Es decir, recordemos que derechos fundamentales y derechos humanos generalmente se utilizan como sinónimos. Entonces, la diferencia entre tutelar y reconocer es más una diferencia de grado que de cualidad. Y se refiere a esa diversidad en la naturaleza e intensidad de las consecuencias jurídicas. ¿Y cuáles son las consecuencias jurídicas que en determinado momento puedan darse? Son las sanciones. El derecho penal, ¿ya? Es un derecho eminentemente sancionador. Pero también el derecho administrativo hay sanciones. Y ahí es donde, como decía el autor Fergioli y otro autor, que hay otra conferencia, espero que ustedes se hayan interesado en esas conferencias, son muy interesantes y muy importantes para la temática esta. En el sentido de que en materia administrativa es donde más se violentan los derechos humanos. Te imponen una multa sin haberte citado, oído. ¿Mm? Aquí hay una presunción de culpabilidad y no hay una presunción de inocencia, que es lo que nuestra Constitución establece. Bien, entonces, ¿cuál va a ser esa consecuencia? Las sanciones, ¿verdad? Que son previstas en los distintos ordenamientos para los casos de violación de normas y de medios jurídicos puestos a disposición de los interesados, es decir, a las personas, a los grupos o estados, para hacer valer frente al órgano jurisdiccional, ¿ya? Porque recordemos que existen distintos controles, ¿ya? Ya ustedes lo verán más adelante en derecho administrativo. Los distintos controles. Existe el control constitucional, ¿ya? Existe que lo realiza la Corte de Constitucionalidad. Existe también el control judicial, ¿verdad? Y el control, ¿m? Que establece la Constitución, el control de la administración pública, el Tribunal de lo Contencioso, ¿verdad? Y este órgano de control es de la juridicidad de la administración pública, artículo 221 de la Constitución. Ahí lo subrayan o lo anotan, por favor. Eso no está en las diapositivas ni tampoco está acá. Eso es lo que estamos exponiendo. Entonces, las propias pretensiones legítimas, ¿ya? En el caso de violaciones de derechos fundamentales y derechos humanos, ¿verdad? De ahí mencionábamos precisamente que nosotros debemos eh, hacer una introspección a lo interno, en lo personal, en lo familiar, en fin, para ver si nosotros en determinado momento no podríamos estar cayendo en la violación de derechos humanos. ¿Ya? Bien, muy bien. Entonces vemos que, según el autor a su vez, esa presencia de normas que prevén sanciones y atribuyen facultades de recursos, es decir, medios de impugnación, como la eficacia de estas normas y facultades, la existencia de estructuras adecuadas para impedir
o sancionar la violación de derechos humanos. Precisamente mencionábamos, por ejemplo, el caso de la violencia intrafamiliar, ¿ya? El caso de violencia contra la mujer o violencia contra menores de edad, ¿verdad? El maltrato infantil, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, ¿verdad? Esos son instrumentos jurídicos que protegen precisamente los derechos humanos de estas personas. Bien, entonces, de manera que estas normas prevén ciertas sanciones, ¿ya? Y de esa forma responde a las exigencias de las víctimas de esas violaciones. Esto es un aspecto integrante de la fundamental tensión entre ser y deber que acompaña la historia de los derechos humanos, ¿verdad? ¿Qué establece nuestra Constitución? ¿Verdad? ¿Qué establecen los diferentes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos? Hay una tensión precisamente entre el ser y el deber ser. Esa tensión entre la esfera de los hechos por un lado y por otro la esfera de las normas, sean estas de derecho positivo o normas de justicia, ¿verdad? Entonces en determinado momento puede haber un contradictorio, ¿no? Y de hecho sí lo hay, porque cómo está garantizado, cómo está en nuestra Constitución y cómo es en la realidad. Bien, voy a abrir la posibilidad para que ustedes planteen sus inquietudes, por favor. Ustedes tienen la palabra, así descansa un poquito mi voz. Este documento ya se los compartí en el chat y se los voy a compartir en el tablón de Classroom. Vamos a ver. Bueno, Marisol está preguntando si vamos a subir el material de apoyo. Sí, efectivamente, se los voy a compartir en Classroom también, por si no pudieron descargarlo desde acá, del chat, se los voy a compartir ahí. Bien, les escucho entonces. Si tienen alguna duda. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a hacer algunas preguntas por acá. Así al azar, de 92 participantes. Vamos a preguntarle a Roberto López. Yo. Sí, quisiera preguntarle, ¿qué piensa usted, de acuerdo a lo que hemos planteado el día de hoy, en cuanto a esa violencia legítima, si queremos llamarle así, que ejerce el Estado? ¿Ya? ¿En qué se basa eso, según su apreciación? ¿Nos escuchó, Roberto?
Bien, vamos a dar la oportunidad a otra compañera. A la compañera Norma Griselda, por favor. ¿Puede volver a repetir la pregunta, Lick? Sí, Norma, con mucho gusto. Preguntábamos cuál es su apreciación respecto a ese monopolio que el Estado ejerce respecto a la violencia. ¿Qué opinión le merece usted? ¿Cuál es su apreciación? Bueno, yo creo que hay mucho de qué hablar porque las leyes están casi de adorno, pienso yo, porque el gobierno hace lo que quiere y como quiera, sin importarle lo que dicen o establecen las leyes. Un caso anuente es el de las minas que está cerca de San Pedro Ayampuc. Ellos están extrayendo el oro y todos los materiales que puedan encontrar, pero no están tomando en cuenta los derechos establecidos nacional e internacionalmente. Muchas gracias, estimada Norma. Excelente participación. Agradezco mucho sus palabras. Efectivamente, fíjense que en ese sentido, insisto, debemos conocer nuestra constitución política de la República. Debemos estudiarla, conocerla muy bien. Pero más allá de eso, porque recordemos que la Constitución y las distintas convenciones o cartas de derechos humanos están ahí plasmados. Pero ¿cómo los efectivizamos? Con las técnicas de garantías. Nuestra Constitución tiene, podríamos denominarle, 3 técnicas de garantías. Tenemos la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad. Por ejemplo, lo que mencionaba la compañera Norma, si está sucediendo esto, ¿qué establece nuestra Constitución al respecto? ¿Ya? Si hay la violación de un derecho, ¿ya? Si es un derecho humano, bueno, hay que efectivizar estas garantías que están en nuestra Constitución. Por supuesto, recordemos en el caso de el amparo, que el amparo, pues, hay un principio que se denomina definitividad. Quiere decir que hay que agotar todos aquellos recursos o medios de impugnación, ¿ya? Ordinarios para poder acudir al amparo. Es una crítica que se hace al amparo porque no debería ser así, ¿verdad? Pero es una crítica porque se aplica o se acude al amparo en última instancia, digamos. Entonces, ¿cómo logramos que se efectivice esto? Lo logramos a través del ejercicio. Primero, el conocimiento de cuáles son, ¿ya? Estas garantías. Y si el órgano jurisdiccional no está cumpliendo con sus funciones, bueno, están los procedimientos apropiados, ¿verdad? Hay medios de impugnación. Utilicémoslos, ¿verdad? Y entonces hay factores que influyen para que eso no se dé. Veamos lo que establece Galtung, que desarrolla este tema eh, de manera profusa. Él establece que la violencia estructural es un conjunto de obstáculos físicos y organizativos evitables que en las relaciones estructurales impide a las personas satisfacer sus necesidades básicas o alcanzar su verdadero potencial. Eso es lo que él establece respecto a la violencia estructural. Ya lo mencionábamos, ¿verdad? En el caso del el ejemplo que ponía la compañera Norma, están extrayendo metales preciosos, ¿verdad? Con la anuencia de quienes, nos gobiernan. ¿Mm? Pero entonces,
¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, conocer nuestra Constitución y accionar. ¿Mm? En la siguiente clase vamos a analizar un poquito más este tema. Es bastante extenso el tema. Estoy tratando de llevarlo de la mano con lo que establece nuestra Constitución para que podamos irlo comprendiendo. Entonces, les compartí esos tres documentos. Espero que tengan a bien darle lectura. Quiero comentarles que de esos tres documentos y los que voy a estar compartiendo, voy a estar extrayendo algunas preguntas que voy a formularles como ejercicio, digamos, una especie de comprobación de lectura. Y también voy a extraer de estos mismos documentos, pues algunas cuantas preguntas para el examen correspondiente, ¿verdad? Así que para que ustedes le den lectura. Denle lectura y subrayen lo más importante. Recordemos que hoy en día, pues, podemos utilizar, en el caso de PDF, podemos ir haciendo eh, nuestras anotaciones y nuestros subrayados ahí en el material ¿verdad? Espero, reitero, que sea de utilidad. Así que les agradezco mucho su atención, su paciencia y sobre todo su participación, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces voy a pasar a la parte ya de, de su intervención. Voy a leer los comentarios que están por acá. Adelante, Amílcar, le escucho. Gracias, licenciado. Disculpe, solo regresando al tema de que el Estado es el único ente autorizado para usar la violencia, ¿me podría dar un ejemplo del tipo de violencia que ellos pueden usar que no me quedó muy claro? Con gusto, Amílcar, claro que sí. Fíjese que en el derecho penal, los distintos tratadistas establecen que el monopolio del Estado respecto a la violencia es porque, por ejemplo, para reprimir el delito, ¿ya? Utiliza la violencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo reprime, ¿ya? Al delincuente? Le impone una sanción. ¿Qué es lo que hace cuando se lo llevan detenido? ¿Ya? Bueno, hoy, entre comillas, la famosa prisión preventiva, a ustedes que es a todas luces una ilegalidad, porque debe prevalecer la libertad de las personas. Pero ahí hay una violencia que utiliza el Estado cuando se lo llevan a prisión y le imponen una condena. Y la condena es de prisión. ¿Qué está haciendo el Estado ahí? Dicen los tratadistas penalistas, estudiosos del derecho penal, que el Estado lo que hace es el uso de la violencia, ¿ya? Porque violenta, ¿qué está violentando? ¿Qué establece el artículo 5? Lo más sagrado que tiene el ser humano, digámoslo así, pues aparte de la vida, por supuesto. El artículo 5 establece el derecho a la libertad, ¿ya? Entonces, hay una violencia que el Estado ejerce, ¿verdad? Así le denominan los estudiosos del derecho penal. Entonces, el único que tiene ese monopolio, el monopolio de la fuerza, le denominan otros, ¿verdad? Ese es el monopolio de la violencia. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado asume ese monopolio? Bueno, es decir, nosotros los ciudadanos le damos al Estado precisamente, ¿ya? Que él sea el que, por ejemplo, le roban una gallina a alguien, para guisa de ejemplo, ¿ya? ¿Y qué hace uno? Bueno, uno puede venir y perseguir al ladrón y agarrarlo a pedradas, qué sé yo, ¿verdad? Pero no deberíamos hacer eso, ¿ya? Nos roban un celular, no deberíamos venir y golpear a la persona, sino que sencillamente, ¿ya? Denunciar. Nos estafan mediante un cheque, no vamos a ir a buscar a la persona a la salida de su trabajo, de su vivienda, ¿no? Sencillamente vamos a acudir al Estado para que el Estado venga y lo obligue, ¿ah? A través de la jurisdicción que tienen los tribunales de justicia, ¿ya? A personarse al proceso y de la cara. Entonces,
ya no es la persona en lo individual quien debe cobrar venganza, ¿ya? La venganza privada, la venganza divina, el ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Entonces, el Estado es el que asumió ese monopolio. A eso se debe el planteamiento que hacíamos, ¿verdad? Gracias, Lick. Con gusto. El compañero Juan Francisco, bueno, pueden ustedes levantar la mano y con gusto les cedo la palabra. Voy a leer los mensajes que ustedes han colocado. Juan Francisco dice, lo primero que se violenta en todo nivel es la libertad de expresión. Bueno, la libertad de expresión es un derecho humano que tenemos todos, precisamente los humanos. Nadie tiene digamos, la exclusividad de la libertad de expresión. Pero ojo, nuestros derechos humanos, ¿ya? No deben, o sea, no podemos pretender que en el ejercicio de nuestros derechos humanos violentemos los derechos de otros. Es decir, por ejemplo, en el caso de la libre emisión del pensamiento. Sí, podemos emitir nuestro pensamiento, pero sin irrespetar a los demás, porque entonces estamos violentando los derechos humanos del otro, ¿verdad? O sea, debe ser, el ejercicio de nuestros derechos debe ser, ¿ya? Respetando los derechos de los demás, porque también tienen derechos. Por eso, el derecho existe para eso, ¿ya? Por eso les mencionaba, ¿verdad? Que el derecho es el punto medio entre la anarquía y el despotismo. Si no, cada quien va a pretender defender sus derechos con un hacha, ¿verdad? Ay, para no decir otra cosa, pero con un hacha va a defender sus derechos, ¿verdad? Le rayaron su carro y se va con el hacha sobre el otro, ¿verdad? O como vemos en la vía pública, ¿verdad? No le dan la vía a otro y le echamos el carro, ¿verdad? O el motorista, le echamos el carro al motorista, ¿verdad? O el motorista no nos da la vía y en fin. Eso es violencia. Estamos violentando el derecho que tienen los demás de circular, de expresarse, pero respetuosamente. No puede ser de otra manera. Ah, yo estoy ejerciendo mi libertad. Sí, pero esa libertad con la libertad de otros. Ok, vamos a seguir leyendo sus comentarios. Muchas gracias. Ok. Eh, sí, compañero Pablo menciona que la desconfianza en la efectividad de la cantidad de denuncias. Sí, y desafortunadamente, en ese sentido, creo que como ciudadanos no hemos ejercido realmente ciudadanía como ese Boaventura de Sousa. Boaventura de Sousa es un sociólogo que si usted tiene la oportunidad de leerlo, así se llama, Boaventura de Sousa, es un sociólogo. Él menciona que nosotros no hemos ejercido ciudadanía, porque les voy a poner el ejemplo, un caso de una persona. Le embargaron su salario hace 3, 4 años, ¿verdad? Se presentan el desistimiento al órgano jurisdiccional y a este momento siguen sus cuentas embargadas. ¿Qué pasó ahí? Si ya presentaron el desistimiento, ¿ya? El órgano jurisdiccional ya debió, ¿ya? Ordenar a las entidades bancarias que desembargaran sus cuentas. Pero, ¿qué pasó con el ciudadano? El ciudadano no fue a ejercer su derecho también, ¿ya? Yo le decía, no tenga pena, yo voy a ir a averiguar. Y me dicen, sí, ahí está la resolución. Sí, pero tampoco se trata de ir a pelear, ¿verdad? Ustedes no tiene que ser muy respetuoso, muy educado, yo a los juzgados. Pues voy, a pesar de esa alta investidura que tenemos nosotros como abogados y notarios, debemos ser muy respetuosos, ¿ya? Hacia los demás y en nuestro comportamiento debe ser, eh, pues, ejemplar como establece el código ética, ¿verdad? Perfecto, no lo somos, por supuesto. Y me dijeron, sí, licenciado, no tenga pena. Aquí están los oficios y listo, ¿verdad? Pero el ciudadano ejerció ese derecho, no lo ejerció, ¿ya? ¿Y cuántos años padeciendo que su dinero no se lo entregaban? Entonces,
no hemos ejercido como verdaderos ciudadanos. De ahí la importancia, estimados estudiantes, y no les voy a decir que me disculpen, pero voy a insistir en que conozcamos nuestra Constitución, ¿ya? Que la conozcamos, que la escudriñemos, ¿ya? Punto por punto, como lo estamos haciendo hoy en día. Muchas gracias. Vamos a ver. Sí, existe una desconfianza, pero se debe a eso. Miren ustedes, cuánto daño se le causa a la sociedad. Por ejemplo, cuando detienen a una persona sin una causa justa y va a sufrir prisión, ¿ya? Y después lo absuelven, solo porque alguien dijo que. Les digo, bueno, ¿saben qué? Iniciemos, ¿ya? El ejercicio de esos derechos a través de un proceso, daños y perjuicios. Recordemos lo que hemos mencionado, el artículo 154 de la Constitución, en cuanto al ejercicio de la función pública, ¿ya? Si un funcionario de empleo público violenta derechos humanos o violenta los derechos de una persona, existen 20 años para perseguirlo civilmente, ¿ya? Y esto aplica a cualquier funcionario de empleo público, un policía municipal de tránsito, un policía nacional, un fiscal del Ministerio Público, un juez, etcétera. Si ellos han actuado con malicia, ¿ya? Por supuesto que el ciudadano debería de accionar contra ellos, ¿ya? Porque todos estamos sujetos a lo que establece la Constitución y la ley, ¿verdad? Responsabilidad por infracción a la ley, artículo 155 constitucional. Bien, vamos a leer otros mensajitos que están por acá. Muy bien. En determinado momento sí podría darse el caso. El compañero Brandon menciona que si hubiese algún vacío de ley, podría tomarse como una violencia estructural. Sí, podría ser. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, la Constitución establece, no sé si lo habían escuchado, las leyes programáticas, ¿ya? Esto es de derecho constitucional, pero ya les estoy dando un poquito de una pizca de derecho constitucional. Se llaman leyes programáticas, es decir, esos vacíos legales. Pero las leyes programáticas están, digamos, en la Constitución, donde ustedes se encuentren que establece un artículo, una ley regulará la materia. Ahí hay una ley programática, ¿verdad? Eso probablemente se los pregunten en derecho constitucional, ¿ya? Una ley regulará la materia. Ahí hay un vacío legal, ¿ya? Podríamos hablar de una violencia del Estado en determinado momento, digamos, ¿verdad? Pero a través del organismo legislativo que no legisla esa parte, ¿ya? O aquellos aspectos que son importantes, ¿ya? Para la sociedad, para la convivencia social. Marvin menciona que es necesario hacer valer nuestros derechos o los derechos de otros. Sí, efectivamente, nosotros debemos conocer nuestros derechos. Cuando alguien demanda a una persona y lo ha hecho con malicia, porque recordemos que los derechos se deben ejercer de buena fe, ¿ya? Según la ley del organismo judicial, el decreto de 89 establece que deben ejercerse de buena fe. Si alguien denuncia a otra persona de mala fe, le va a causar daños y perjuicios y podría contrademandarlo, ¿ya? Existe la contravención o contrademanda en un proceso penal, civil, laboral, ¿ya? Existe la contravención. Se puede contrademandar, por supuesto. Todos en algún momento, estimados estudiantes, podemos, como seres humanos, podemos cometer acciones, ¿ya? Que violenten derechos de los demás y por lo tanto vamos a incurrir en responsabilidad penal, civil, ¿verdad? Y como en el caso nuestro como abogados y notarios, podemos incurrir en responsabilidad administrativa y disciplinaria también, ¿verdad? El Norma dice, siempre la respuesta será negativa porque velan por sus intereses personales. Sí, efectivamente, siempre va a haber un interés personal, estimados estudiantes. Todos tenemos intereses personales. En determinado momento, en un litigio, pueden darse intereses personales y eso no se puede obviar. Todos en algún momento tenemos intereses personales, ¿verdad? Todos. Eso es así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Conocer nuestra Constitución y las leyes
pero sobre todo nosotros que estudiamos derecho, leer, leer, leer y nunca nos debemos cansar de leer para poder asesorar apropiadamente a la ciudadanía, a aquellas personas que requieren nuestros servicios, ¿verdad? Les agradezco mucho su fineza, su atención y por sus mensajes también. De verdad me alegro muchísimo, me siento contento porque esa participación enriquece nuestra clase. Muchísimas gracias entonces, que tengan muy buena noche. Feliz noche, Lick. A la orden. Licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Lick.